Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Conectados Online, donde conversamos con nuestros parlamentarios acerca de la contingencia y también la actividad legislativa que se desarrolla en la Cámara de Diputadas y Diputados. Hoy día establecemos contacto con el diputado Mario Venegas, del distrito número 22, que representa 16 comunas de la Araucanía Norte. ¿Cómo está, diputado Mario Venegas? Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Un gusto de saludarla como siempre. Estoy muy bien, gracias a Dios, acá en mi rinconcito de trabajo, en mi casa, en la región de la Araucanía, concretamente en la capital de la provincia de Malleco, en Angol. En Angol, allá está. Diputado, preguntarle acerca de la actividad legislativa. Hace poquito la Cámara rechazó el veto presidencial que se establecía el proyecto que modifica el Estatuto de Profesionales de la Educación. En temas laborales, por ejemplo, para que los profesores que están muchos años a contrata quede registrado en sus contratos que son titulares, por ejemplo. Ahí el gobierno presentó 4 puntos. Finalmente la Cámara decidió que se quedara el proyecto tal como lo despachó el Congreso, que era un acuerdo igualmente que se tenía con el gremio de los profesores y que se venía trabajando del año 2018. Si nos puede comentar su opinión al respecto y por qué cree que el Ejecutivo trata de modificar estas leyes que tienen consenso en ambas cámaras. Bueno, lo último que usted señaló es súper importante a tener en cuenta a la hora de entender por qué rechazamos. Usted señaló porque había un acuerdo con el gremio que se venía trabajando desde el año 2018. Hagamos pedagogía. La ley establece que en los departamentos de educación municipal y en todo el sistema público no puede haber más de un 20% de personas a contrata, que cuando superan ese porcentaje tienen que hacerse los concursos respectivos para que ellos puedan postular y acceder a la titularidad en el cargo. Estar de planta, que significa tener seguridad, tener certeza, no esto de que cada vez al final de año uno está en la incertidumbre, yo lo viví al comienzo de mi carrera, en la incertidumbre de me irán a renovar el contrato, iré a seguir trabajando, tendré para mantener a mi familia o tendré que buscar otras alternativas. Eso es lo que afecta a miles y miles de profesores y profesoras y, para ser cierto, a muchos funcionarios municipales y en el ámbito público. Nosotros esto lo corregimos porque nos parecía una injusticia, se lo dijimos muchas veces, corrijan esto, tienen que cumplir con la ley. Hicimos en 2016 una ley que le dio la titularidad por el solo imperio de la ley a aquellos profesores que cumplieran con ciertas condiciones. 3 años continuos de contrato o 4 años discontinuos. Muchos profesores se beneficiaron. Llegamos al 2001 y tenemos la misma circunstancia, otro incumplimiento de las corporaciones cuando hablamos de profesores y profesoras. Entonces dijimos, renovemos la ley. Esa fue la idea matriz de lo que hicimos en la Cámara de Diputados. Yo apoyé esto y la comisión casi unánimemente. Entonces lo aprobamos así en la Cámara y se fue al Senado. Y en el Senado, en segundo trámite, le incorporaron indicaciones que habían sido conversadas con el gremio y que tenían cierto consenso y fueron aprobadas. Y hay indicaciones, todas las que tenían que ver con demandas de los profesores, ¿no es cierto?, en términos de tener más estabilidad, declarar, por ejemplo, las vacaciones de invierno como feriado legal, porque son históricas, los 15 días de, usted las tuvo, nosotros las tuvimos, ¿no es cierto?, o sea, es de la historia misma. Luego, otros temas ya más complejos, como era el tema de las consecuencias de la evaluación docente, que en el artículo 70, en uno de sus incisos, se establece que si un profesor reiteradamente tiene desempeño básico o insatisfactorio, sale de la dotación docente. El problema es que eso presuponía que haría un acompañamiento, un apoyo, capacitación y perfeccionamiento, y no ha habido. Entonces los profesores dicen, esto es puramente punitivo. ¿Ah? ¿Por qué ponen la carga, el peso de la prueba en el profesor cuando él viene de una universidad o de un centro superior que lo tituló como profesor? Entonces ahí hay una discusión interesante. Eso se modificó, esa era una. La otra era el Se feriado. eliminaba ese punto y el veto lo reponía, ese tema Claro. de la Entonces, causal de lo despido. que las indicaciones eliminaban esa consecuencia tan grave,
eliminaban, le daban el carácter de feriado a las 2 semanas de invierno y seguía en esa lógica. Eran varias las indicaciones y nosotros las aprobamos porque entendimos que en el contexto actual, en que está todo en revisión, incluso la Constitución que nos rige y por tanto el derecho a la educación sin duda va a ser replanteado y eso puede significar, ¿no es cierto?, todo un remirar cómo se organiza la educación y los conceptos y las ideas que están detrás. Por ejemplo, el principio de subsidiariedad del Estado o el principio, ¿no es cierto?, de el derecho a la educación, etcétera. Entonces, en este contexto nosotros dijimos, démosle, parece razonable en este contexto, ¿no es cierto?, ¿para qué no darle además, este beneficio a los profesores? Además, en un contexto de saliendo de una pandemia en que los profesores han estado súper presionados y los resultados, ¿no es cierto?, en términos de aprendizaje son pésimos. No por culpa de los profesores, sino por las circunstancias. Y va a haber que hacer un gran esfuerzo como política pública para mejorar estas brechas de aprendizaje que se generaron y que afectan una vez más a los niños más pobres. ¿A quién tenemos que tener como gran aliado? A los profesores, pues. Y entonces tener como aliado al gremio, concederle algo, negociar. Y el gobierno es malo para negociar, es malo, se cierra, no tiene capacidad, esa ductibilidad para entender que cediendo por aquí, gana por el otro lado, que es el arte de la política. Claro, porque diputado era Aprobamos un entonces veto supresivo, no era un el, veto que el proponía, veto, era por un eso veto que era supresivo. supresivo, porque era para eliminar 4 de esas cosas o indicaciones que los profesores estimaban y el gremio estimaban avances, ganancias, conquistas. Por eso que yo dije que cuando presentaron el veto me parecía inoportuno e inapropiado en este contexto, ¿ah? En el contexto que estamos, en estas circunstancias. Un error más del gobierno, porque podría, sí, se puede discutir el fondo, pero no son de vida o muerte, por decirlo de alguna forma. Y como viene todo este proceso de redefinición y de rediscusión, me parece. Bueno, este planteamiento que teníamos la mayoría opositora en la comisión se ratificó en la sala. Rechazamos las indicaciones del presidente de la República y a la hora de la insistencia que requería un quórum bien alto, 2/3 de los diputados presentes en la sala, también las obtuvimos, así que el proyecto quedó exactamente como lo habíamos aprobado, tanto en la Cámara como en el Senado. Claro, ahora falta el paso del Senado y ojalá se reconozca a los profesores todo el trabajo que están realizando y toda esta recarga laboral que los puede tener un poquito más tranquilos, ya teniendo los contratos, este respeto a las vacaciones y también a los contratos que se respete la titularidad. Diputado, pasando a otro tema, se volvió a renovar el estado de emergencia que se determinó para la macrozona sur, en las provincias de la Araucanía y también del Biobío, la presencia de las Fuerzas Armadas allá en la región, en todos estos conflictos, ataques incendiarios, la violencia que se vive. ¿Cuál es la evaluación que usted hace al respecto? ¿Cómo lo ve en terreno? ¿Cómo se está dando la situación allá? El gobierno dice que se redujo a la mitad los ataques incendiarios. ¿Cuál es la realidad que se ve allá en el distrito, diputado? Bueno, el gobierno tiene una mirada. ¿Cuál era la premisa de la población acá? De la mayoría. Estoy intentando hacer una interpretación del sentir de la mayoría, la gente que vivimos acá. Que necesitamos que el gobierno actúe, que el Estado efectivamente nos garantice el derecho que tenemos a vivir en paz, seguros, porque todos estamos afectados, unos más, otros menos, pero todos afectados. Ya no es fácil circular en nuestras rutas, las principales, digo. Entonces, ¿qué es lo que era? Que el estado de emergencia que se demoró en tomar, él tenía la facultad, como quedó demostrado, no necesitaba de ninguna ley especial ni nada, sino que la voluntad política buscaba que las Fuerzas Armadas colaboraran con Carabineros en la mantención del orden público y la seguridad ciudadana, actuando preventivamente. Eh, bueno, la evidencia para nosotros es que ha servido de poco, porque en el mismo minuto en que se declara el Estado hubo actos de violencia y siguieron.
y ya van contado, no sé exactamente, perdí el número, pero a lo menos puede ir unos 20 desde que se decretó, y más probablemente, recientemente un Carahue, otro en la zona de Arauco, bastante serio. Entonces, la pregunta ¿es eficaz? ¿Es la herramienta adecuada para resolver el problema profundo que tenemos acá? Que yo he sostenido siempre, no es un problema solo de orden público y seguridad, es un problema político entre el Estado de Chile y los pueblos originarios representados acá por el pueblo mapuche. Ese es el punto. Digámoslo con claridad. Hay grupos que se cansaron de esta incapacidad de los gobiernos, no solo de este, para ser justo, de a dar respuesta a sus demandas. Y optaron por la vía armada, porque eso es, hay que asumirlo. Hay grupos que explícitamente han reconocido que ellos están por la vía, ¿no es cierto?, de las armas, intentando alcanzar sus reivindicaciones. ¿Qué hace el Estado frente a eso? ¿Cuál es la actitud que debe tener? El Estado, ya no, el gobierno administra el Estado temporalmente. Yo creo que la sola estado de excepción sirve, sin duda, está de sus facultades, ayuda, pero no resuelve el problema, sino va acompañado de diálogo político, de acción política, de resolución de los problemas. Por ejemplo, el tema de la CONADI y la compra de tierras es uno de los grandes demandas que se ha paralizado, que no ha avanzado, que no tiene los recursos suficientes, pero sobre todo diálogo político, incluso con los que hoy día están, ¿no es cierto?, optando por la vía violenta para alcanzar algún acuerdo que permita deponer esta actitud y vuelva a tener paz y tranquilidad toda nuestra macro zona sur. No sé si fui claro. Solo sirve, ayuda, colabora, pero no resuelve, sino va acompañado de una serie de otras acciones que deben, ¿no es cierto?, tener un solo horizonte, traer la paz a nuestra región y con ello todo lo que viene a continuación, que es tranquilidad, seguridad, desarrollo económico, etcétera, etcétera, que es tan necesario en estas regiones que son además las más pobres del país. Del país. Diputado, ¿y cómo ve el papel de la justicia en todos estos casos? Porque, bueno, estuvo el ministro del Interior con el ministro de Defensa en estos días por allá y criticaban este fallo de la Corte Suprema que protege a las víctimas de los atentados y que dice que las autoridades tienen que tomar un plan de acción para protegerlas. Pero criticaban que dejaban libres, por ejemplo, a los narcotraficantes que están presentes también en estas zonas y que se confunde con también las demandas indígenas. Bueno, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y hay un principio que siempre yo he respetado, que es, ¿no es cierto?, la separación de los poderes del Estado y la autonomía que tienen cada uno. No me corresponde a mí eh, eh, evaluar y calificar, ¿no es cierto?, el accionar de los tribunales de justicia, que son autónomos. Ahora, uno como persona, como ciudadano, tiene una idea. Pareciera ser que hay problemas, que los juicios no avanzan, que no se reúnen las pruebas, que la policía no les entrega suficientemente antecedentes como para condenar, a pesar de que se ha condenado, pero la imagen que hay instalada en la ciudadanía es que son los menos y que hay una suerte de impunidad. Eso es real y bueno, el gobierno puede perfectamente, ¿no es cierto?, trabajar en esa dirección, revisando, mirando, dialogando. Es necesario, ¿no es cierto?, reforzar el Ministerio Público, es necesario crear unidades especializadas, todo lo que haga falta, pero para que esto se encauce y no solo nos quedemos en la crítica. Los tribunales hacen lo que corresponde. Si hay un recurso de protección y creen que hay antecedentes, declaran que está bien conforme a la ley que nos rige. ¿Qué otra cosa podría uno esperar de eso? Entonces, de pronto, el gobierno aparece comentando, haciendo comentarios como comentarista de la acción de los tribunales, pero no actúa conforme a lo que es su mandato, que es él actuar para garantizarnos a nosotros que haya orden público y seguridad acá en la zona. Bueno, esperemos que todo vaya mejorando en lo que está ocurriendo allá y bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa después del 11 de noviembre, si se va
a pedir que el Congreso extienda este estado de emergencia, porque ya toca que el presidente pida la autorización para decretarlo. Diputadas, Yo le gracias aseguro, por este tiempo. yo le aseguro que el presidente va a mandar al Congreso una ley para prorrogar, porque nos quiere generar el problema político, pasarnos la pelota a nosotros, que es lo que habitualmente hace. ¿Ah? Sí, pues va a estar compleja esa discusión. Así que bueno, muchas Así gracias, es. diputado, por este tiempo que nos da y por No, conversar al temas que son contrario, tan un importantes. gusto, un gusto, siempre bien disponible para colaborar y comentar temas que son de tanta importancia para nuestra región.